del cristianismo, el Espíritu Santo solamente se derramaba a las personas. Solamente las personas eran las que tenían el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios. David predicó o mandó, fue rey con el Espíritu de Dios. Los personajes, los grandes importantes tenían el Espíritu de Dios. Pero es a partir del cristianismo que el Espíritu se derrama en la comunidad. Entonces ya no hay un espíritu para una persona para que la persona cumpla el proyecto, sino que ya es el espíritu en una colectividad, para que un grupo de seres humanos lleguen a un consenso y propongan, hagan una propuesta. Pues eso es lo que nos enseña hoy los dos textos. Por eso ponen en la liturgia que hoy ponen los que llevan el ordo, ponen los dos textos, el de Esteban y el de Juan 14, porque en Juan 14 es donde se revela el Espíritu Santo. Es una enseñanza sobre el Espíritu Santo. Si queremos saber qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y cómo Pablo junto con su grupo de personas interpretan la presencia del Espíritu Santo y para qué sirve el Espíritu Santo, hay que leer a Juan 14. Y si queremos ver la acción del Espíritu Santo, pues lo vemos a Esteban. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, pues trabaja por un proyecto de vida. Esteban estaba trabajando por un proyecto de vida. ¿Y cuál era el proyecto de vida de Esteban? Era propagar el cristianismo. Pero cuando él empezó a hablar, entonces las personas que estaban ahí no lo interpretaron de la misma manera y por eso él falleció. Entonces la enseñanza de hoy es esta. Ya les digo la conclusión a donde voy a llegar. Es que hasta que no haya unidad, hasta que no estén todos unánimes juntos, no puede haber frutos en una familia, en una comunidad, en un pueblo, en un grupo grande, donde sea. Hasta que las hormigas no se ponen de acuerdo, no van y se comen todos el naranjito del lado. Si una hormiga agarra para allá, la otra para allá, la otra para allá, pues se pierden. Pero cuando todas se unen, las hormiguitas, y van y uno llega a la yarda y después dice, ay, mira, se comieron el naranjito, todas están, anoche se lo comieron todo. ¿Ve? Un grupito porque se pusieron de acuerdo. Pues lo mismo es el cristianismo. Ya el cristianismo no es una religión de mi yo y Dios, de mi Diosito. Porque hay algunos que les gusta que Dios les haga el milagrito a ellos. Lo quieren todo. Así son los pastores. Lo quieren todo para ellos. Hay pastores que quieren que Dios les haga el milagro a ellos, que Dios les dé las mejores ovejas del pueblo, que Dios les dé el mejor dinero, que Dios les dé todo. Bueno, y nosotros también, nosotros somos 80, 90 pastores aquí en Del Río, pues déjenos alguna cosita. Vamos a compartir el cristianismo entre todos. Pero así como hay pastores que les gusta que Dios les haga solamente a ellos, y lo bueno es que no le enseñan a uno el secreto, porque ellos dicen, bueno, y le dice uno, bueno, pastor, ¿y cómo es que usted ha agrandado la iglesia? No, ayuno y oración. Y uno lo ve gordo y dice uno, ayuno y oración Pero a mí me llaman por allá una la oración, entonces no, es otra estrategia. Hay otra estrategia. ¿Y cuál es la estrategia que nos está enseñando el Señor? El Espíritu Santo. Cuando tengamos el Espíritu, como yo pienso que era lo que nos decía Denise ahorita, lástima que no hubiéramos grabado, pero ahí es donde hay que grabar eso porque ya se nos pierde la idea. ¿Ve? Es así, cuando estamos todos unánimes. ¿Qué era lo que nos decía la palabra? La palabra en español, ¿cómo fue que se tradujo? Las llaves, ya se le fue. Sí, pero en español. Cuidar. No poder hallar, no poder buscar. No buscar, no hallar. Nosotros tenemos que ayudarle a otros a buscar a Jesucristo. Muy bien. En inglés dice, reveal the unsearchable Ve, Christ. muy bien, ese es el Espíritu Santo. Porque como nosotros lo tenemos, queremos que el otro también lo tenga. Pero no es llegarle y quitarle al otro lo que él tiene, es que el otro lo tiene que reconocer por su propia convicción. El cristianismo, por lo regular, ha sido por decreto. El cristianismo en Europa se hizo por decreto. Recuerden, siglo IV. Y por eso se expandió el cristianismo. El cristianismo en América se hizo por decreto. 1492. Llegó Colón e impuso el cristianismo acá, el catolicismo.
o sea, por decreto. Entonces la gente cree que todo es por decreto, y no. En las cosas de Dios no es por decreto, es por una convicción interna que nace del ser humano, pero hay que llevarle la semillita hasta allá, que era más o menos lo que yo le entendía a Denis, que nos quería decir, es nosotros cómo llevarle la semillita al otro para que el otro vaya despertando lo que él ya tiene por dentro, porque si somos templo del Espíritu Santo, ahí está la llamita, solamente hay que despertarla. Entonces esta lucecita, más esta lucecita, más esta lucecita, pues se forma todo un fuego, y fuego he venido a traer a la tierra, y mi deseo es que arda. Entonces mire, vamos al texto de Esteban para que vean ahí que ahí está la presencia del Espíritu Santo. Es en Hechos 7:55. Hechos 7:55, una cosa que ustedes no saben y que es difícil que lo sepan, porque hay cosas que otros saben y uno no sabe, y la idea es agarrarlo, es que hay textos que se escribieron en la Biblia primero que otros, y unos venían a explicar lo de los otros y otros lo de los otros, y no están en el orden como se escribieron. Entonces textos que se escribieron primero los pusieron después en la Biblia, y textos que se escribieron después los pusieron primero. Entonces cuando uno lee la Biblia así como dice la gente, yo ya me he leído la Biblia 3 veces, pues no la va a encontrar, no va a encontrar la lógica. Porque en la Biblia, unos textos que encontramos en la Biblia se escribieron primero y los pusieron después en la Biblia, por un orden que ojalá algún día ustedes sepan cuál fue el orden. ¿Por qué hay 4 evangelios y por qué hay 14 cartas de Pablo? ¿Por qué no hay menos y no hay más? ¿Por qué solamente Pablo escribió 13 y por qué hay 14? ¿Ve? ¿Por qué? ¿Qué significa el 7? ¿Y qué significa el 4? Para ellos que estaban en esa época. Muy bien, pero eso después lo vamos a saber. Vamos a mirar lo de Esteban. Miren, el texto que leyó Linda. En el 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Yo conozco por ahí una mujer que cuando le anunciaron que iba a venir el Señor, también le dijeron, llena eres de gracia. ¿Recuerda? El ángel le dice ¿a quién? A María. Llena eres de gracia. Para que Dios actúe en esta vida hay que estar pleno, lleno. Es algo tan raro, en teología se llaman vasos comunicantes. Comunicantes es que tú empiezas a dar cuando te empieza a derramar de ti algo, como un vaso. Un vaso, tú lo tienes ahí y una plantica al lado. Y el agua que le cae al vaso no le cae en la plantica. Pero cuando ya el vaso empieza a derramársele el agua, ahí sí le empieza a caer el agua a la plantica y la plantica puede crecer. Mientras el vaso no esté lleno, no esté pleno, no puede haber bendición. Porque esa bendición es para ti. Por eso dice que de tu cuerpo manarán torrentes de agua viva. Torrentes. Ya no es que tú tienes el vaso medio lleno, entonces ya te conformas con eso. Tú lo tienes que tener lleno y relleno, o sea, más para que pueda ser de bendición para otros. Eso es lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, vio la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y no quiero meterme en lo de Jesucristo, pero miren, el único texto en que aparece Jesucristo parado al lado del Padre es en este texto, en el original griego, porque este libro se escribió en griego. En los otros, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, está a la derecha del Padre. En este texto, Jesucristo está de pie. No dice aquí el texto porque recuerden que la Biblia no está exactamente, tenemos miles de versiones. Entonces una dice, no, pues no fue tan importante poner a Jesucristo de pie que sentado. Pero el hecho de que esté de pie, cuando Esteban está actuando, cuando está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿qué significa eso? Que Jesús estaba sentado y en el momento en que Esteban estaba haciendo la voluntad de él, inmediatamente Jesús se pone de pie. ¿Y qué hace cuando alguien hace algo bueno y uno se pone de pie? ¿Qué hacemos? ¿Sí ve? Aplaudimos. Ese es el significado, que Jesús está a la diestra del Padre y se pone de pie en el momento en que un cristiano actúa bien. ¿Ve? Esteban lo hizo perfectamente. Cuando tú actúas de manera adecuada, de acuerdo a la voluntad de Dios, Jesucristo no está sentado. Jesucristo se alegra, te ve y se pone de pie. Ese es el mensaje de aquí de Esteban. Pero Esteban, ¿qué tenía? Lleno del Espíritu Santo. No estaba solamente hasta la mitad, no estaba hasta el bordecito, que estaba desbordado. Uno tiene que desbordarse de amor. Cuando yo empecé el seminario, cuando empecé la vida de Jesucristo, yo no entendía lo de la palabra caridad.
caridad, benevolencia. Yo siempre decía, bueno, hay que ser caritativos, pero no tanto, ¿verdad? Hay que ser buenos, pero no tanto. Pues cuando uno entra al cristianismo, no solamente hay que ser bueno, sino re bueno. No hay que ser caritativo, sino re caritativo. Es llenarlo todo, la plenitud de todo, no quedarse con nada. Porque nos va a faltar, vamos a escasez, eso lo enseña la economía. Que porque es bueno o malo, eso se lo enseña la religión. Y nosotros no somos de religión, somos de convicción. Nosotros no pertenecemos a una religión. Nosotros podemos decir, nosotros pertenecemos a la religión cristiana, nosotros pertenecemos al camino, que es una espiritualidad, un movimiento espiritual. Y los metodistas precisamente hablan de eso, de una sociedad llena del Espíritu Santo. Pero vea que yo me meto y me salgo, no sé por qué me meto y me salgo, porque es que esto lo emociona, esto tiene muchísimo contenido. Jesucristo está de pie. Y luego, en el 59, el ser humano puede matar el cuerpo, pero no matar el espíritu. En el 59 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él, invocando y decía, Señor, recibe mi espíritu. No dice, recibe mi cuerpo, ¿ve? Porque el cuerpo lo están apedreando. Jesucristo le dijo, pues, ¿qué interesa que le maten a uno el cuerpo? Lo importante es que no me maten el espíritu, porque el espíritu le pertenece a Dios. Con esa convicción de que el espíritu es algo interno que uno tiene, es una convicción no personal, sino comunitaria, es donde vamos al texto de Juan. Y en el texto de Juan vemos que también hay una revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo del 14 en adelante, ahí empieza toda la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y lo digo con convicción, se nos dañó el Espíritu Santo cuando empezamos a hablar de Trinidad como persona. Ahí se nos dañó. Porque quien empezó a hablar del Espíritu Santo como persona fue Tertuliano, nada menos y nada más que Tertuliano. Ese famosísimo teólogo en el siglo, por allá del siglo II, que ya no lo habló en griego, sino que fue el primero que escribió el cristianismo en latín. Y entonces tergiversó lo que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo puso como persona. Y hay que le quite ahorita uno a los cristianos la palabra persona. Pero cuando es persona, usted entiende, es un antropomorfo. Cuando usted piensa en persona, lo piensa con cabeza, con brazos, con extremidades. ¿Ve? No eres capaz de pensar en persona como algo espíritu, como algo éter, como algo, una presencia divina. Cuando tú piensas en el Espíritu, piensas en alguien como Jesucristo, que Jesucristo caminó como hombre. No, el Espíritu es diferente, por eso el Espíritu es fuego, el Espíritu es como una forma de paloma, pues la actitud de la paloma, el Espíritu es aire, el Espíritu es agua. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Por eso tiene mucha riqueza espiritual, pero Tertuliano nos mató la riqueza espiritual y no lo puso persona. Por ahí cuando decían, Dios es su papá, Dios es padre. Y dice el muchachito que estaba en la banca, otro papá. Porque el papá era drogadicto, borracho. ¿Qué representación puede tener un muchachito de esos que Dios es como su papá? ¿Ve? Pues lo mismo nosotros. Entonces, el Espíritu Santo tiene otra connotación. Y es fuerza y es poder. El Espíritu es el que enseña, el Espíritu es el que recuerda, el Espíritu es el que guía. Enseñar, guiar y recordar. Cuando a ti se te olvide algo, pídale al Espíritu Santo, Él te recuerda. Cuando tú no sabes de dónde está la avenida, la street con la otra avenida y esto, pídale al Espíritu Santo, te ubica porque Él te enseña, te recuerda. Y cuando tú crees que vas para allá y no es para allá, pídale al Espíritu Santo que Él te guiará. Eso es en la vida. El Espíritu Santo es el que te guía. Pero para recibir ese Santo Espíritu, hay que atravesar a Jesucristo. Hay que atravesar la presencia de Jesucristo. Y voy a hacer la enseñanza de hoy. Y es, vamos a tomar el texto de 14 de Juan. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. ¿Por qué Jesucristo
dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Y a quién se lo dice? ¿A quién le dice Jesús, no se turbe vuestro corazón? ¿A quién se lo dice y por qué se lo dice? Si miramos un texto antecito, en el versículo, capítulo 13, versículo 33, dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Miren esto, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El conocimiento que tengo, vosotros no lo podéis entender. La fuerza y el poder que yo tengo, vosotros no lo podéis tener. Porque hasta este momento, vosotros sois débiles. De algo habló Denise ahorita cuando decía que hasta que no tengamos ese poder, no podemos hacer la voluntad de Dios. De eso era que se trataba, de eso es que se trata el tema, porque ella dice, lo leí los textos porque yo lo mandé y el Señor me reveló esto. Y entonces le dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y en el versículo 36, 13:36, Pedro le pregunta, ¿a dónde vas? Y Jesús le dijo, a donde yo voy, no me podéis seguir. Ahora, me seguiráis después. Hay un momento en que uno sigue al Señor y hay otro momento en que uno no lo sigue. Hay un momento en que uno es fervoroso cristiano y hay un momento en que uno es un frío cristiano. ¿Cuándo sucede eso? Pues que hay un momento que uno puede seguir a Jesús y hay otro momento que no puedes seguir a Jesús. ¿Cuándo no puedes seguir a Jesús? Cuando no tienes el Espíritu Santo. Si seguimos siguiendo el texto, cuando tú pierdes esa connotación, esa relación íntima y personal con esa presencia divina, tú ya no puedes. Es como cuando tú te sacan el aire. No sé si alguno de ustedes ha jugado soccer o fútbol americano o eso. Si le pegan a uno aquí en la boca, el estómago, uno queda ahí, tirado. Le sacaron el aire y hasta que no le den aire otra vez, uno no puede volverse a recuperar. ¿Y aire qué es? En griego, neuma. Y en hebreo, ruach. Luego el espíritu es como el aire, pero no pienses que es este mismo aire que tú tomas. Es parecido al aire, que sin espíritu tú caes. Con espíritu tú te levantas. ¿No tienes ganas de levantarse hoy? Te falta espíritu, te falta enchufarle. A ver, échale para que te levantes. Es espíritu. Que el espíritu guía, el espíritu enseña y el espíritu recuerda. Pero eso tendríamos que leerlo un poquito más adelante. Entonces, hay un momento en que tú no lo puedes hacer, pero hay un momento en que sí lo puedes hacer. ¿Cuándo sí lo puedes y cuándo no? El texto lo dice. Entonces, con Pedro le dice, a donde yo voy, tú no puedes ahora. Pero Pedro, como él insiste, Pedro le dijo, Señor, el 13:33, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Uno cree que las cosas de Dios las hace uno por su propia cuenta. Mira que la conversación es bien hermosa. Lástima que ahorita el tiempo no se nos acabe, pero ustedes lo pueden leer ahí. Jesús le dice, a donde yo voy, vosotros no podéis. No tiene las fuerzas. Eso era como cuando Luis Felipe estaba pequeñito. Yo le decía, papito, no, a usted no lo llevo porque hay que caminar 3 millas. No, yo sí puedo. Bueno, vamos. Y a la cuadra me lo tenía que cargar. Y yo sabía que no podía. Estaba chiquito de 2 años y decía, no, yo puedo caminar 3 millas contigo. No puedes, hijo, no vayas. No, yo quiero ir. Bueno, pues uno se lo llevaba. Vamos, papito, álzame. Ay, tenía que uno cargárselo, los niños. Así era Jesucristo con Pedro. Pedro, no vas, porque todavía no lo tienes. No lo tienes, Pedro. No lo has recibido. Mire, cuando tú lo recibas, eso es hermoso ese pasaje. Y este está en otro texto. Esto mismo está en los 3 pasajes de los otros evangelios. Cuando tú, Pedro, cuando tú lo tengas, no solamente tú me vas a seguir, sino que vas a confirmar a tus hermanos. Cuando tú lo tengas, no solamente me vas a seguir tú, sino que me vas a seguir con tus hermanos, porque tú le vas a dar testimonio a ellos. Este está en otro texto de los otros pasajes, Mateo, Lucas y Marcos, que es el mismo hecho, pero contado de una forma un poquito distinta para la enseñanza que quieren ellos dar. Entonces le dicen, no, Pedro, todavía no puedes. ¿Por qué no puedo? Yo te seguí hasta la muerte. No, Pedro, no me digas eso. Mira, te prometo que antes de que el gallo cante, tú ya me has negado. ¿Cómo me vas a decir que me vas a seguir? Ese pasaje es ese.
Me vas a negar, Pedro, no tienes la fuerza, todavía no lo puedes hacer. No, yo sí lo podría hacer. Yo puedo jugar mejor fútbol que Messi. ¿Por qué? Porque yo lo veo en la televisión y yo sé por dónde es que él le da. Así, yo también puedo ir a patear allá el balón de lo mismo. Entonces, no puedes, no te metas allá. Que Messi es uno y tú no puedes hacerlo. No, pero vea, Messi es más joven que yo. Messi tiene como 30 años, yo tengo 54, o sea que yo soy más viejo, yo lo puedo hacer. Messi es un jugador de fútbol que hay en el Barcelona. Es un ejemplo que estoy poniendo para saber que tú crees que con tus propias fuerzas los puedes hacer. No lo puedes hacer. No, hay un principio vital en la vida del ser humano que tú fuiste ser viviente cuando alguien sopló en ti una fuerza y un poder y tú lo descuidas, tú lo perdiste. ¿Por qué lo pierdes? Porque tú crees que no es importante, que la respiración no es importante, que el aire no es importante, entonces por eso va para abajo. Pero lo pierdes si eres individual. Por eso yo decía, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es individual. Ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es colectivo, es para la iglesia, es para una comunidad. En la iglesia nadie puede tomar una determinación por sí mismo, tiene que contar con los otros. Lo mismo es el cuerpo. El cuerpo, la mano no quiere decir que se va para allá y la oreja para allá y el ojo para allá. No, dice, no, todos tienen que ponerse de acuerdo y formar todos y trabajar todos unánime juntos. Y cuando todos estemos unánime juntos, llega el Espíritu Santo. Eso es lo que le dice Jesús a Pedro. Entonces Pedro dice, no, yo sí quiero seguir, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida podré por ti. Y entonces dice Jesús, no se te turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Y es donde viene el estar y el saber. Mira, hay tres cosas que yo les quiero enseñar hoy. Poder, estar y saber. Poder, estar y saber. El poder es que dice Jesús, tú no me puedes seguir hoy, poder. El estar, dice Jesús, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estar. Poder, estar. Y luego el 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Claro, porque cuando uno ya está con Cristo, como Él dice, mi Padre está en mí y yo en el Padre, lo que yo les digo no es por cuenta mía, sino que lo hablo por obra de mi Padre, entonces ya la gente significa que Jesucristo estaba en el Padre y el Padre en Él. Entonces, al estar Jesucristo ya iba a saber el camino, la verdad y la vida, ya iba a saber por dónde ir. Pero si no tenían el poder y no estaban todavía, ¿cómo iban a saber? El saber llega después del estar con Jesucristo, con caminar con Jesucristo. Por eso en el grupo familiar, el papá no puede ser el papel del hijo y el hijo del papá. Porque primero fue el papá y después el hijo. Y el papá ocupa un lugar y el hijo ocupa otro lugar. Pero no podemos cambiar las dos cosas. Hay familias en que el hijo funciona como padre y el padre funciona como hijo. Y esas familias viven totalmente deformadas, viven sin orden. Entonces, poder no lo tienes, Pedro. Estar, ya vas a estar, porque así como yo estoy en mi Padre y el Padre en mí, así van a estar ustedes cuando yo vuelva y les revele lo que les tengo que revelar, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Y el 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás, como no había recibido el Espíritu Santo, dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Sí? Él está perdido porque todavía no estaba ni tampoco tenía poder. Como no habían recibido el Espíritu Santo en ese momento, él no tenía poder, Tomás, ni podía estar con Jesús porque el Espíritu Santo todavía no se había manifestado en ellos. No podían poder, no tenían poder, no podían estar. Ahora Jesucristo les revela el saber. Y entonces dice, no lo sabemos. Entonces dice Jesús, claro que ustedes ya lo saben. No, Señor, no lo sabemos. No, ustedes sí lo saben, dice Jesús. No lo sabemos. Pues mire, quien me ha visto a mí, ha visto el Padre. Yo voy al Padre, entonces ustedes ya saben cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienen que pasar por mí para llegar al Padre. Y eso solamente lo pueden hacer con el poder del Espíritu Santo, hasta que venga el Espíritu Santo. Y van a estar hasta que venga el Espíritu Santo. Y lo van a saber hasta que venga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que enseña, es el que guía, camino, verdad y vida. Y es el Espíritu Santo el que les recuerda por dónde caminar. Por eso mucha gente se viene para la iglesia y se quedan en el HIV.
Se perdieron el camino. Oiga, hermano, ¿por qué no fue? No, pues es que yo sí iba para la iglesia, pastor, pero no es que yo en el Chibi me acordé que no había huevos y no había leche. Y entonces la compré, pero la necesitaba, no, pues para mañana, pero ¿qué tal que se acabe la leche? No, hombre, no es que la leche y los huevos, no es que la economía nos enseña que hay escasez o hay abundancia. Entonces, ¿qué tal que caigamos en la escasez y entonces yo tengo que verme? Cambiamos el camino, lo vivimos tergiversando. Muy bien, pues este era el mensaje que les quería decir en el día de hoy. Con este capítulo 14 de Juan, ojalá ustedes lo lean allí en los momentos de descanso que tengan y miren la gran riqueza que tiene. Y la liturgia lo empata con Esteban porque Esteban es el que pone en propiedad al Espíritu Santo. Él lo puso hasta dar la vida por su iglesia. Nosotros también somos como velas, como cirios, que nos vamos desgastando. Ayer fue un bonito actividad que se hizo. Ayer, maravillosa actividad. Pero no puede ser una en el año. Tienen que ser varias. Porque ayer nos prendimos, los que estuvimos aquí, muy animados. Pero si hoy no nos dicen otra vez que vamos a hacer otra cosita, ya nos desinflamos. Tiene que ser constante la actividad. Entonces, a ver, mujeres, lo hicieron bello ayer. A ver, para dentro de poquito, unos 3 meses, ¿qué vamos a hacer? Otra actividad. ¿Ve? Así, porque somos activos, somos de actividad. Y por eso, léanse el boletín. El boletín, hay mucha sorpresa acá. Mire, por detrás hay una carta del obispo Joel Martínez. Tal vez algunos de los nuevos aquí no saben quién es el obispo Joel Martínez, pero Joel Martínez fue obispo de la conferencia de Río Grande y fue miembro de la conferencia de Río Grande, nació de ahí. Y mire lo que él manda a decir, para que cuando estemos en esa reunión no crean que eso es invención por ahí de otros. Esto no es invención, es que estos son los que tienen que hacer. Y cuando vayan al centro del boletín, se dan cuenta que ahí se hace, pero solamente se pueden hacer estas actividades si estamos todos unánimes juntos. Y para estar todos unánimes juntos tenemos que tener el poder, el estar y el conocer, el saber el Espíritu Santo. Y no podemos poder estar y saber el Espíritu Santo si no vamos caminando por quien es el camino, la verdad y la vida. Fácil. Pero a veces no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque estábamos pensando, ¿qué vamos a comer al mediodía? Uy, ya van a ser las 12. Entonces iremos allá o allí. ¿Cómo diremos? María ya sabe a dónde voy yo. Entonces sí, por estar acordando no entendemos lo de la palabra. Y esta es vida. Muy bien. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado en el día de hoy, por las bendiciones que recibimos al escuchar estos textos que son vivos para el crecimiento de nuestra vida espiritual y sobre todo, Señor, para que cumplamos la voluntad tuya a plenitud. El cristianismo está fundamentado sobre el amor y el amor es la voluntad de nuestro Dios. En nombre de Jesucristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahora vamos.